Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con el plan de negocio. Ya hemos empezado viendo la estructura del plan que inicia con un resumen ejecutivo, un primer punto que trae una introducción al documento, luego se describe la idea de negocio con la propuesta de valor de manera general, pero también, digamos, mostrando lo atractivo que es el negocio y cómo genera valor para un grupo de consumidores. Como punto 3 hemos hecho un análisis del entorno. Primero, el sector en el que estamos, cómo, cómo es este sector, qué características tiene. Eh, Luego hemos hecho el análisis de mercado, que es otro aspecto del sector, perdón, del entorno que nos importa mucho. Esto es aquí en este aspecto es donde se ingresa toda la información que se levanta en una investigación de mercado, en un estudio de mercado. Y lo otro que vimos dentro de análisis de entorno es el análisis de las tecnologías. Luego, como punto 4 hemos trabajado, digamos, los aspectos más importantes de un plan estratégico, el planteamiento de la misión, la visión, el análisis FODA, la definición de la estrategia competitiva y, digamos, la enumeración de los principales objetivos estratégicos que nos planteamos. Esto es, digamos, un resumen de lo que es un plan estratégico que se incluye dentro de el plan de negocio. Después ya hemos ido a hablar concretamente de la propuesta comercial, ¿no? En un plan comercial que incluye pues, la descripción más detallada del producto, del precio, del segmento al que nos dirigimos, de la competencia directa que tenemos, eh, de quizás la cantidad que vamos a ofrecer al mercado en el proceso de tiempo que estamos considerando para analizar el negocio, ¿no? Entonces, el plan comercial, aspectos de promoción, publicidad. Eh, Luego ya hemos entrado a las operaciones, ¿no? Ahí hay que hacer una descripción de la localización, por qué estamos ubicando ahí, si es una planta, si es una oficina, si es un local comercial, el análisis de la localización, luego el análisis del concepto del producto que estamos vendiendo para hablar también de el proceso de manufactura, el flujo de proceso, el mapa de operaciones, también se conoce como mapa de operaciones. Eh, Todo esto dentro de lo que vendría a ser el plan operativo. Y la clase pasada terminamos hablando un poco de la organización que va a implementar este negocio, cómo nos vamos a organizar, qué perfil de personal necesitamos y qué puestos van a cubrirse, ¿no? Eh, entonces, hasta ahí habíamos conversado la clase pasada y nos va quedando como en la última, en último, digamos, etapa del plan, el análisis económico financiero. Entonces, si es que uno ha hecho un buen trabajo de mercado, de análisis de mercado, un buen trabajo de planeamiento de las operaciones y la planificación comercial, así como de la organización, lo que viene ahora es ponerle números, ¿no? Todo esto que hemos pensado antes, ahora hay que ponerlo en números para ver si el negocio es rentable, es viable económicamente, si va a generar, eh, digamos, va a generar ingresos, más aún si va a generar rentabilidad y más aún si va a generar retorno sobre el capital que se invierte, ¿no? Porque hay un dinero que se va a meter al negocio como inversión, luego va a haber un dinero que va a, digamos, invertirse en el negocio como capital de trabajo, que se recuperará ya con las ventas, pero la inversión inicial hay que ver que se recupere,
en un periodo de tiempo determinado. Entonces, eso es ver si hay un retorno sobre la inversión, ¿no? Eh, entonces, eso se trabaja dentro del punto número 8 que verán ustedes, que es dentro del análisis económico financiero. En este curso vamos a trabajar básicamente con el análisis económico. Si alguien desea, porque ustedes han llevado un curso de finanzas y entiendo que ahí también han visto las herramientas para hacer análisis de las inversiones. Entonces, si alguien desea, puede hacer también el análisis financiero, pero aquí vamos a hacer básicamente el análisis económico. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué incluye el análisis económico? Lo primero que tenemos que hacer es establecer un horizonte de tiempo en el cual queremos evaluar el negocio, evaluar la inversión, ¿no? Es decir, este negocio, en este análisis económico, quiero evaluarlo en un periodo de 3 años. O sea, en 3 años quiero ver cómo va, o en 5 o en 10. ¿No? Ahí depende un poco del sector, depende de la dinámica del negocio, depende de algunos factores, decidir en qué periodo de tiempo vamos a evaluarlo. Eh, entonces, hay algunas consideraciones que tener. Entre ello, por ejemplo, eh, el periodo de vida útil de la máquina o la inversión de mayor valor. Por ejemplo, tenemos una empresa que va a comprar máquinas, pero hay una máquina que tiene el más alto valor, y que si esta máquina se deteriora y llega a su periodo de vida útil y hay que reemplazarla, va a ser como hacer toda la inversión nuevamente. Entonces es ese periodo de vida útil el que vamos a utilizar para hacer el análisis del económico financiero. Yo les pongo un ejemplo que es el de un aserradero. Quizás alguno de ustedes alguna vez ha estado en un aserradero. El aserradero tiene varias máquinas, está montada la planta, pero lo que significa una mayor inversión es comprar la sierra principal, que es una sierra con un motor y que hace el corte inicial de los troncos. ¿Ya? Esa máquina se llama el aserradero, y normalmente la inversión para comprar un aserradero es la mayor inversión que hace uno dentro de lo que es una planta de aserrío. Luego están las canteadoras, las sierras radiales, la afiladora, ¿no? Otras máquinas, pero lo que necesita más inversión es la aserradero. Y el periodo de vida útil de un aserradero, de acuerdo al fabricante, el periodo de vida útil de una máquina suele darlo el fabricante, el que te vende la máquina, ¿no? El periodo de vida útil de un aserradero es de 10 años, lo que te dice el fabricante. Entonces tú tienes que considerar que vas a hacer esa inversión y en 10 años, teóricamente, tendrías que comprar un nuevo aserradero. Por lo tanto, hacer nuevamente una inversión grande. Y por eso es conveniente, y es como empezar de nuevo el negocio, digamos. Y por eso es conveniente hacer el análisis económico de esta inversión en 10 años, ¿no? Vamos a ver si en 10 años este negocio me va a dar suficiente, va a tener retorno de la inversión, va a ser viable, va a ser rentable, ¿no? Otro ejemplo, lo voy a poner ahí con ejemplos más de mi rama de la ingeniería, eh, una plantación forestal. Entonces tú tienes un campo, tienes 500 hectáreas y vas a sembrar árboles para producir madera. ¿Ya? Y los árboles tú los vas a sembrar en el año 0 y vas a cosecharlos en el año 20. ¿Ya? Vas a esperar 20 años recién para cortar los árboles, transformarlos en madera y vender la madera. Entonces, ¿en cuánto tiempo es necesario evaluar ese negocio? En 20 años. Porque antes de 20 años no vas a tener ingresos importantes. O sea, el negocio realmente lo vas a ver
digamos, de manera consistente en el año 20, cuando coseche los árboles, produzcas la madera y la vendas, ¿no? Es un negocio de largo plazo. Entonces, 20 años para evaluar ese negocio, ¿no? Entonces, la máquina de mayor valor, el periodo de rotación de un cultivo, hablando nuevamente de temas más agrícolas, ¿no? Eh, la uva, por ejemplo, tú la siembras, cosechas todos los años y se estima que llega a su máxima producción al año 5 o 6, produce bien hasta los 15 años que ya empieza a decaer, ¿no? Entonces, hablas de, vamos a hacer en 15 años ese análisis. ¿Ya? Luego el interés del inversionista también, ¿no? Hay fondos de inversión que inyectan capital a la empresa como equity, es decir, como capital social, se asocian a la empresa, meten un capital, pero su horizonte de tiempo es de 5 años, 7 años, ¿no? Y entonces ellos piensan que en 7 años van a salir de esa empresa. O sea, meten capital en la empresa para hacer crecerla, ¿no? Para hacerla crecer y hacer crecer el valor de la acción que al momento de comprar, al momento de hacer la inversión, la acción tiene un valor y por lo tanto van a hacerse de un número de acciones, pero lo que ellos esperan es que la acción aumente de valor y cuando se retiren hayan ganado dividendos de lo que se van distribuyendo cada año, pero además al momento de vender sus acciones el valor sea mayor y recuperan aún más de lo que invirtieron, ¿no? Entonces hay fondos de inversión que les interesa invertir en negocios en 5 años, ¿no? Yo quiero meter dinero en esta empresa, estar ahí 5 años, verla crecer y hacerla crecer en 5 años y en 5 años me retiro. No, depende del interés del inversionista. Hay fondos de 7 años, hay fondos de 10 años, ¿no? Incluso hay fondos que meten dinero sin esperar que el negocio llegue a su estado de madurez, simplemente quieren que el negocio se valorice y retirarse antes, ¿no? Porque lo que quieren es, digamos, su inversión está más pensando en el valor de la acción que en la producción. ¿Vale? Ese es otro tipo de formas de analizar, ¿no? Entonces, ustedes también en sus respectivos planes de negocio tendrán que pensar primero en cuánto tiempo van a hacer su análisis de la inversión. Por eso es que es importante tener una idea de cuál es el ciclo del producto, cuál es el ciclo de vida de las empresas en ese negocio, ¿no? Una aplicación, por ejemplo, habría que ver en este segmento de las aplicaciones, este sector de tecnologías, ¿no? De las aplicaciones, en cuánto tiempo una aplicación espera lograr su estado de madurez, ¿no? Para alcanzar su máximo valor y ya decir, hasta aquí hago este análisis económico. Quizás 2, 3 años, ¿no? Bueno, hay aplicaciones que duran más, pero porque las están actualizando y eso les permite tener un periodo de vida largo, ¿no? Pero probablemente una aplicación que es de digamos, corta rotación, que es de rápida, un producto muy dinámico, ¿no? Se espera que en 2, 3 años, 3 años probablemente haya alcanzado su máxima capacidad de generación de valor, ¿no? Eh, entonces, eso es parte de lo que cada uno de ustedes tiene que pensar. Una construcción, por ejemplo, de un edificio, ¿no? Hay alguien que está haciendo una residencia, van a construir un edificio para residencia de universitarios. Esa construcción pues tiene un periodo de vida útil probablemente de 20 años, ¿no? 20, 25 años. Entonces, ese será el periodo en que podrán analizarlo. Ahora, eso es un periodo largo. Quizás como inversionistas, como es un activo que si bien puede ser más de 30 años el periodo de vida útil, pero por el ciclo del negocio, ¿no? Que son estudiantes que alquilan, vienen, salen, es un negocio de rotación relativamente importante. Uno puede analizar un negocio como este, a pesar de que el tiempo de vida útil del edificio es de 20 años, puede analizarlo en 5 años. En 5 años quiero ver si este negocio me va a generar valor, me va a generar retorno, ¿no? Entonces lo pongo a 5 años, ¿no? En general, la mayoría de negocios se suelen evaluar
en un periodo de 5 años porque es un periodo en el que a la mayoría de inversionistas les interesaría que su dinero les haya generado un retorno significativo, ¿no? 5 años, pero bueno, hay negocios de más corta rotación, una aplicación probablemente 3 años, un negocio turístico tipo tour operador, tipo aún así, aplicación, quizás 3 años, una planta grande de procesamiento y producción de ladrillos, quizás 8 años, o sea, dependiendo de la cantidad de la inversión inicial también, es otra cosa que hay que pensar. Entonces, ustedes a esta altura piensen y tienen que definir y piensen bien en qué periodo de tiempo lo hacen. Como les digo, 3 años para los negocios muy dinámicos, 5 años para los de dinámica media y quizás 8 años para los negocios más hard, ¿no? O sea, con más inversión, con inversión en activos más valiosos, podrían ser 8 años de análisis. Eso lo dejo ya a que ustedes lo decidan. Luego hay que pensar también en que uno invierte y hay un periodo de tiempo en que se hacen las inversiones hasta que el negocio esté a punto de ponerse en marcha, ¿no? Entonces también hay que pensar en ese periodo de puesta en marcha. Luego veremos que también hay que calcular un punto de equilibrio, ¿no? Hay que tener algunos supuestos, ¿no? Como por ejemplo, voy a empezar vendiendo una cantidad de productos o ofreciendo una cantidad de servicios al mes o teniendo una cantidad de usuarios en la aplicación al mes y esto va a ir creciendo, ¿no? Hasta llegar a un nivel óptimo, que es el que ya voy a considerar en los próximos años, incluso considerando un incremento en los años siguientes, ¿no? Entonces, eso como supuestos, luego hay que ver, en algunos casos, hay tiempos de trabajo, ¿no? Si son 24 horas al día, si son 3 turnos, por ejemplo, si vamos a pagar a los trabajadores, van a trabajar 5 horas, perdón, 5 días a la semana o 6 días a la semana, eso hay que verlo. Y en cuanto a ingresos, un hotel, por ejemplo, es 24 horas al día, ¿no? Y los 7 días de la semana, entonces genera ingresos todos los días. Mientras que una empresa quizás sábados y domingos no trabaja, quizás no trabaja domingos, no tienen ventas, no tienen ingresos domingos, por lo tanto hay que estimar, hay que tener una idea de cuántos días al mes va a haber ventas, ¿no? 20, 24, 28. Si vamos a trabajar con ventas diarias, ¿no? Un cálculo de cuánto voy a vender por día. En un restaurante, por ejemplo, eso es importante, ¿no? ¿Cuánto espero facturar por día, ¿no? Un restaurante mediano, más o menos, ¿no? Probablemente 10.000 soles por día es lo que facture, ¿no? Una panadería mediana probablemente está facturando 6.000 soles, no, un poco más, 8.000 soles al día. Un restaurante probablemente esté facturando 15.000 soles al día, ¿no? Si atiende los 30, 31 días al mes, puedes calcular cuánto va a tener como ingresos, ¿no? Y costos también. Eh, en algunos casos se considera también la inflación, ¿no? Entonces hago mi flujo económico para el año 1 y luego ustedes saben cuál es la tasa de inflación, más o menos en el Perú, 2, 2.5, 3% de inflación anual. Entonces a tus costos, cuando lo lleves a el costo del año 1 tanto, ya cuando hagas el año 2 el año 3 el año 4 el año 5 le subes a los costos pues una tasa de inflación, ¿no? Porque eso te va a ayudar a tener en cuenta que los costos de tu materia prima pueden subir en el tiempo, por lo tanto tienes que considerar esa alza en el costo, ¿no? Entonces hay que considerar la inflación, hay que considerar la estacionalidad en venta, un poco lo vimos cuando hablamos de sectores que son muy estacionales, tendrá que considerar ventas concentradas en periodos de tiempo, ¿no? Eh, y yo les contaba, el mango es muy estacional. Uno empieza a cosechar en octubre, empieza a vender finales de octubre y los primeros ingresos empiezan a darse a los 20 días, un mes, porque el cliente te paga cuando ya llegó el barco al destino,
él lo puso en los supermercados, pasa un tiempo, recién empieza a liquidarte, ¿no? Entonces pasan 30, 35 días desde que tú has hecho el empaque, la cosecha del empaque del mango, ¿no? Entonces ahí hay que considerar un periodo hasta que te generen los primeros ingresos, ¿no? Y esto empieza en octubre y termina en febrero. O sea, solo hay ingresos más o menos desde finales de noviembre hasta marzo, abril, que son las últimas liquidaciones. El resto del año no hay ingresos. Entonces, en tu flujo económico, en tu flujo del primer año, tendrás que considerar capital de trabajo para cubrir esas necesidades de fondearte las operaciones en esos meses en que no hay ingresos, ¿no? Entonces, eso es parte de la estacionalidad, ¿no? Eh, y también considerar algún incremento en las ventas, ¿no? Este año pienso vender 20 contenedores, el próximo año pienso vender 50 contenedores, el siguiente año ya 150 contenedores y de ahí los otros 3 años que voy a analizar 150 contenedores cada año, ¿no? Entonces voy considerando un incremento en ventas hasta llegar a un óptimo, que es el que voy a considerar para cuantificar los flujos de ingresos futuros, ¿no? Entonces, esos son los supuestos que hay que tener claros, no hay que ponerlos claramente, porque sobre esos supuestos es que se va a hacer todo el resto de los cálculos. Y ahí, entonces, empezamos el análisis económico haciendo presupuestos. Entonces, el primer presupuesto que se hace es el presupuesto de inversión. ¿En qué vas a invertir? Este es el primer dinero que necesitas para arrancar el negocio. Básicamente la inversión se refiere a lo que vas a utilizar como de dinero para los activos que vas a adquirir, ¿no? Por ejemplo, el terreno que vas a comprar, la maquinaria que vas a comprar para tu planta, ¿no? Quizás habilitar los edificios de una oficina. Entonces ahí ya está. Tienes ahí tus activos, ¿no? El terreno, el edificio, las máquinas son activos, ¿no? Un capital para la caja. Entonces, lo primero que haces es un presupuesto de inversión, ¿no? Máquinas, herramientas, uniformes, ¿no? El que hace un hotel, hay que inversión, construir el terreno, construir el edificio, todo lo que son camas, colchones, ¿no? Ropa de cama, mesas, sillas para el restaurante, máquinas para el gimnasio, televisor para la sala de estar, etcétera, ¿no? Todo eso es inversión en activos, ¿no? El que hace aplicaciones, la inversión, el desarrollo de la aplicación tu activo es tu aplicación. Pues hay que registrar, si es posible, registrar el nombre, la marca, hay que registrarlo porque es un activo tuyo, ¿no? Y eso porque está a costo de inversión, tiene un valor, ¿no? Entonces, máquinas, equipos, herramientas, etcétera. Eso se pone en un presupuesto de inversión. Todo lo que necesito invertir, obviamente, para poner en marcha el negocio, ¿no? Entonces, ese es el primer presupuesto que van a armar ustedes, su presupuesto de inversión. Eh, Luego se hace el presupuesto de ingresos, ¿no? ¿Cuántos productos voy a vender al mes, al año? ¿O servicios voy a ofrecer al mes, al año? ¿Cuántos ingresos por publicidad a través de mi aplicación van a entrar al mes, al año? Entonces, eso por el precio te da los ingresos que vas a tener mensuales y en todo el año, ¿no? Entonces, ese es el presupuesto de ingresos. Por eso hay que tener bien claro cuántos productos vas a vender al mes. De algunos, por ejemplo, hay el grupo que está haciendo su gel, sus jabones, ¿no? Los jabones, el gel, tienen distintas presentaciones, entonces tienen que poner de la presentación más pequeña, ¿a qué precio? ¿Cuántos voy a vender al mes? De la presentación más grande, ¿a qué precio? ¿Cuántos voy a vender al mes? La suma de esos dos precios respectivos con sus cantidades respectivas son las que te van a dar el ingreso mensual anual. Lo mismo con los jabones, ¿no? ¿Cuántos jabones vas a vender al mes? Van a tener una sola presentación, dos presentaciones, cada precio en cajas de 2, en cajas de 10, no sé. En la caja
o en cajas de 4, por ejemplo, como algunas marcas de jabones que vienen 4 en una caja o 3 en una caja, y luego individualmente, ¿no? Individualmente, 4 soles cada jabón, en caja, 10 soles la caja. ¿Cuántas cajas voy a vender? ¿Cuántos jabones individuales voy a vender? Eso te va a dar tu presupuesto de ingresos, cuáles van a ser tus ingresos mensuales, ¿no? Luego, igual con los ladrillos, igual con los pisos de plástico, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados? Ahí hay que ver también las unidades, son importantes, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados de piso voy a vender? ¿Cuántos millares de ladrillos de plástico voy a vender? ¿No? ¿Cuántos, ¿Cuántas hamburguesas de lentejas voy a vender? ¿Cuántas citas van a pasar por mi aplicación? ¿No? ¿Cuántas consultas van a atender tras mi aplicación? ¿Cuántas clases voy a dictar? ¿No? Etcétera. Ahí cada quien tendrá su presupuesto de ingresos. Luego tenemos el presupuesto de costos y gastos. Y les voy a pasar un Excel, ahí lo van a tener para que puedan hacer su costeo fino, ¿no? Ahora enseguida vamos a ver, van a poder tener otra presentación donde van a tener ahí un ejemplo, ¿no? Que lo vamos a revisar rápidamente ahora que acabemos de ver el plan de negocio. Eh, ¿No? Costos variables, costos fijos. Costos fijos son los costos que siempre tienes que cubrir, aunque no haya producción, ¿no? Eso es lo que ha preocupado a todo el mundo ahora en el COVID, ¿no? El que tiene altos costos fijos ahora está muy preocupado porque tenía que pagar esos costos fijos sin tener ingresos, ¿no? Mientras que el costo variable depende de la cantidad que produces, ¿no? El costo variable son los costos que dependen de la cantidad de la producción. Entonces, produces más, tienes más costos, ¿no? Los envases, por ejemplo, envases del producto. Ese es un costo variable. Si produces 100, necesitas 100 envases. Si produces 10, necesitas 10 envases. Y si no produces, no necesitas envases, no tienes ese costo. Mientras que el pago de la seguridad, el pago de la luz, el pago, claro, bajará también. El pago de la luz, el agua. Bueno, ustedes han llevado un curso de costos también, así que esto lo deben haber. Todo esto este es un curso que trata de recoger casi todo lo que has ido estudiando en la rama de administración y plasmándolo en un análisis de negocio, ¿no? Entonces también ya tú tienes claro lo que es un costo fijo, lo que es un costo variable, lo que es un costo directo, un costo indirecto, ¿no? Eh, entonces tú tienes costos variables, variable unitario, ¿no? El costo variable dividido entre la cantidad que produces es el costo variable unitario. El costo fijo asignado a las unidades productivas, lo que te da es el costo fijo asignado. Entonces, al final, el costo total de un producto es igual a sus costos variables más el costo fijo asignado. Eh, Porque el costo fijo no depende de la cantidad de producción, pero si tú tienes una cantidad de producción, tu costo fijo lo divides entre la cantidad de la producción que tienes y tienes a cada producto un costo variable más un costo fijo asignado. Este va cambiando, porque si la cantidad de producción cambia, ¿no? Por eso es que es tan importante llegar a una cantidad óptima para que tu costo fijo sea absorbido por el precio, ¿no? Eh, Eso lo vamos a ver en el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, que es uno de los indicadores que hay que tener claros, ¿no? Entonces ustedes, y en el Excel que les estoy pasando está ahí, ¿no? Cómo van a ir metiendo sus costos, ¿no? Para lograr el producto, lograr el servicio, etcétera. Entonces tendrán costos variables, costos fijos, directos, indirectos, ¿no? Además de los costos directos de fabricación del producto, están unos costos indirectos del área de producción, pero además hay otros gastos que no están dentro del área de producción, que son los gastos, por ejemplo, administrativos, ¿no? Gastos administrativos, donde, por ejemplo, tienes secretarias, tienes material de gente de soporte, tienes un contador, ¿no? Tienes ahí algunos gastos administrativos que cubrir y entonces eso te permite eh, digamos, te permite operar, son lo que
hablábamos en su momento como bueno, a quienes están en Rey, ¿no? Lo que es el personal de staff, ¿no? El personal de soporte, que son gastos administrativos, pero también el alquiler de local, la telefonía, la luz, el agua, ¿no? Eh, Viajes administrativos de supervisión, ¿no? Imagínate que tú tienes eh, dos plantas y hay un viaje para hacer una supervisión de la producción en otra planta, ese viaje puedes considerar como un gasto administrativo, ¿no? Entonces, esos son los gastos administrativos. Hay que pensar qué gastos administrativos vamos a tener. Luego están los gastos comerciales, los gastos de comercialización, donde uno incluye, por ejemplo, ir a una feria, ¿no? Vas a vender tus hamburguesas y quieres presentarlas en la expo alimentaria. Pues vas a poner un stand en la expo alimentaria, vas a llevar allá material, vas a tener ahí gente impulsando un poco tu, tu hamburguesa, por poner un ejemplo, ¿no? O vas a empezar a vender tu hamburguesa por canal supermercados. eh, y quieres que la gente pruebe tu hamburguesa, entonces vas a pagar a una persona como impulsadora ahí en la tienda y que va a estar haciendo probar a la gente, ¿no? Ustedes deben haber ido a un supermercado donde la gente aprovecha y va y prueba chorizos, salchichas, queso, todo, ¿no? Y a veces te dan de probar café y a veces te dan de probar tamales y varias cosas, ¿no? Entonces, ese es un gasto comercial. Pagar a esa persona para que esté ahí es un gasto comercial. Publicidad, promociones, ¿no? Quieres como tú, dentro de tu plan comercial, eh, por poner un ejemplo, no sé, se me ocurre ahora mismo, tú quieres, por ejemplo, hacer una promoción de tus jabones, ¿no? En verano, ¿ya? Entonces el gerente comercial, el que piensa en vender, tiene una idea, ¿no? Que en verano vas a ofrecer dos jabones o dos cajas de tres jabones con un descuento del 10%, ¿no? Entonces, ese 10% que estás descontando es un costo. Entonces, ese costo no se va a llevar como un costo de operación del producto, es un costo distinto, de una naturaleza distinta. Por eso se considera como un gasto comercial. Entonces, el área comercial asume ese gasto y por lo tanto él lo está haciendo pensando que van a vender tres veces más en verano de lo que venden en invierno y ese descuento que van a generar, que es un costo, es para que vendan más y ese ingreso adicional que vas a tener te ayuda a cubrir ese costo. Así me dirán al gerente comercial, ¿no? No sé si se entiende. ¿Cómo le medirán al gerente comercial? Él va a tener un presupuesto y ese presupuesto le va a ayudar a hacer promociones. Entonces, se va a lanzar con una promoción, entonces eso va a costarle a la empresa, que lo asume el gerente comercial, pero ¿para qué lo está haciendo? Para tener más ingresos y ese exceso de ingresos te permite cubrir tu costo comercial. Entonces, ahí el gerente comercial demuestra, ¿no? Mira, vale la pena hacer este descuento del 15% porque eso me ha permitido vender 50% más. Ya está, con eso me cubrí mi gasto comercial y generé más ingresos y más utilidad, ¿no? Es así como se negocia, ¿no? Entonces, ahí importante que ustedes piensen, ¿no? Viajes a los vendedores también, sus comisiones, si vas a tener vendedores. Al vendedor no le pagas un sueldo necesariamente, quizás le pagas una comisión. Eso es tu gasto comercial, ¿no? La comisión del vendedor. ¿Ya? Entonces, allí entonces todos esos son los gastos, los presupuestos de gastos, ¿no? Y hemos hecho entonces presupuesto de inversión, el presupuesto de ingresos, luego los costos de producción, gastos administrativos, gastos de comercialización y con eso ya tenemos todos los gastos cubiertos. Con todo eso tú, sobre todo con los costos de producción, ¿no? Con lo que hemos llamado en el PPT los costos de producción o de servicio, debes calcular
Eso ya una vez hecho los presupuestos, calculas tu punto de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio es el costo fijo total entre el precio menos el costo variable unitario, que significa la cantidad de producto que tienes que vender para cubrir tus costos fijos. Ahí lo van a ver en la ecuación y eso es. So, ¿cuántas hamburguesas tengo que vender para cubrir mi costo fijo? Vendo una más, ya estoy teniendo margen, ¿no? Mientras que no venda más que mi punto de equilibrio, solo estoy vendiendo para cubrir mis costos fijos. Por eso es que es algo que a los gerentes les importa mucho. ¿Cuál es mi costo fijo? Eh, entonces tienes que vender más arriba de tu punto de equilibrio siempre. Si empiezas a vender por debajo de tu punto de equilibrio, empiezas a perder dinero. Es un indicador muy rápido para hacer control, ¿no? ¿Ya? Entonces, punto de equilibrio. Lo calculan ahí ustedes y lo prenden. Nuestro punto de equilibrio son eh, 40 universitarios hospedados, no, o sea, mi tasa de ocupación, ¿no? Mi tasa de ocupación, mi punto de equilibrio de ocupación es 40 estudiantes hospedados, pensionados en mi pensión, ¿no? 50 consultas atendidas mensualmente a través de mi aplicación. Eh, no, 20 millares de ladrillos vendidos al mes. 80 metros cuadrados de piso vendidos a la semana. No, hay más, los pongo más duro del trabajo, ¿no? Eh, 200 turistas pasando por nuestra página al mes. Ese es nuestro punto de equilibrio. Con eso cubrimos nuestro costo fijo. Aunque las aplicaciones tienen muy poco costo fijo, la verdad. Esa es la gran ventaja de ese negocio, ¿no? No tiene mucho costo fijo. Son más bien gastos de inversión y casi todo lo demás es mantenimiento. Sí hay un costo fijo ahí, pero no tiene costos variables tampoco, no muchos. Y ahí empieza a entrar la gente a usar la aplicación, ¿no? Y a generar ingresos. Cuanto más mejor, porque luego puedes vender la publicidad, etcétera. Entonces, calculan su punto de equilibrio, después calculan el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Es la cantidad que necesitan de dinero desde que ponen en marcha el negocio. Antes de poner en marcha el negocio es inversión. Pones en marcha el negocio y ya empieza a ser capital de trabajo. Necesitas dinero para operar los primeros meses hasta que tengas ingresos que te cubran todos tus gastos y costos, ¿no? Entonces, ese es el capital de trabajo. Tienes que considerar cuántos meses de capital de trabajo necesitas. O sea, tienes tus costos mensuales de producción, tienes tus gastos mensuales administrativos, tienes tus gastos mensuales comerciales. Entonces, el mes uno, mes 2, mes 3, ya tus ingresos te van a cubrir tus costos y gastos. Pero dentro de esos 3 meses, esos costos y gastos mensuales los necesitas tener, si es posible, en una cuenta, ¿no? Porque vas a tener que gastar, comprar materia prima, en empaques, en pagar al personal, hacer la publicidad, la promoción. Entonces necesito ese capital de trabajo. Entonces ese capital es distinto al capital de inversión, que es comprar los activos. Entonces ese capital de trabajo también hay que calcularlo y pensar cuántos meses de capital de trabajo necesito, ¿no? Yo les pongo, creo que sí les he contado que he trabajado en una empresa forestal. El negocio forestal es un negocio bastante complicado, ¿no? Porque uno es de largo plazo y dos es de alta necesidad de capital, ¿no? No es como la agricultura, que más o menos ahí el negocio forestal es de alta necesidad de capital y necesita un respaldo financiero muy grande. Y eh, ese fue el segundo emprendimiento, sí, que tuvimos una concesión forestal. Entonces, para lograr la concesión forestal, ahí hay una inversión. Para hacer el análisis de cuánta madera íbamos a extraer, otra inversión. Eso es inversión.
Ya una vez que empezábamos las operaciones, empieza el capital de trabajo. Había que llevar la maquinaria, cortar los árboles. Normalmente se corta en periodo que no llueve en la selva. Sacábamos los árboles, la madera, aserrábamos. eh, la madera la cerrábamos allá en el bosque, salía madera en tablones, tenía que llegar al aserradero, salían las tablas, se iban hasta Lima a producir. Algo de madera se vendía así en tablas, pero la idea era producir puertas, ventanas, ¿no? Piezas, pisos. Hasta que vendíamos, desde que empezábamos las operaciones hasta que vendíamos, podía pasar 1 año y 2 meses. Entonces, ese capital de trabajo lo necesitábamos tener, ¿no? Hasta que se vendían los primeros pies tablares de madera y con nuestros ingresos cubrir nuestros costos, ese dinero lo teníamos que tener. Entonces, no solo era toda la inversión de comprar la maquinaria, sino era toda la necesidad de dinero para operar los primeros meses hasta que tengas ingresos, ¿no? Entonces, eso, hay negocios que son así, ¿no? Que necesitan mucho respaldo financiero. Eh, entonces, luego haces ya tu flujo económico del primer año. El primer año se hace muy detallado. Eso es lo que les recomiendo que en el primer año, costos, gastos, ingresos, inversión, capital de trabajo. Primer año detallado. Y luego ya lo hacen anualizado, ¿no? Haces bien del primer año, bien detalladito. El segundo año haces, digamos, en base a los totales del primer año, pero subiéndole por inflación, subiéndole algunos temas por incremento en ventas. Le haces, hay un ajuste al año 2, luego el año 3, el año 4, el año 5. Imaginemos ahí en el ejemplo que van a ver en la diapositiva que tenemos un análisis económico a los 5 años del negocio. Entonces, aquí en el año 0, como van a ver ahí en la cuadro, pones la inversión, que es una salida de dinero, y el capital de trabajo, que es otra salida de dinero, ¿no? Lo pones en negativo. En el año 1 pones los ingresos esperados en el año, los costos directos de producción en negativo, los gastos preoperativos, los gastos administrativos, los gastos de ventas, y ahí tienes una utilidad neta. Calculas la depreciación. No hemos hablado de la depreciación. La depreciación es el valor que van perdiendo los activos en el tiempo. ¿Ya? Un auto del 2020, el próximo año va a tener 1 año de antigüedad y no va a valer lo mismo. Así no lo uses. Todos los activos, o la mayoría de activos, pierden valor en el tiempo. Una computadora, por más que la cuides, la mantengas limpiecita, de 1 año a otro pierde valor, ¿no? Entonces, esa pérdida de valor que van teniendo los activos en el tiempo es lo que se conoce como depreciación. ¿Ya? Depreciación. Entonces, se va depreciando en el tiempo hasta que llega a valer cero, dependiendo de la vida útil del producto. Por eso es que es tan importante tener ese dato, ¿no? ¿Cuál es la vida útil de mi activo? Porque cada año lo vas a depreciar hasta que valga cero. En teoría, cuando vale cero, es momento de reemplazarlo, ¿no? Claro, eso es en teoría, ¿no? Acá en el Perú hay camiones del año 60, ¿no? Del año 70, camiones que están por ahí todavía funcionando, ¿no? Eh, pero en teoría, cuando el activo pierde valor y llega a su valor cero, en teoría debes reemplazarlo. Entonces, todo lo que es depreciación de activos está regulado porque las empresas, sus activos los tienen que depreciar y la depreciación de los activos les permite tener un ahorro fiscal. ¿Ya? Un ahorro fiscal. Ahora les voy a explicar cómo funciona eso. Se supone que tú pagas impuestos por las utilidades que tienes, ¿no? El impuesto a la renta. Cuando tu empresa genera valor, genera rentabilidad, pagas un impuesto por esa rentabilidad que has generado, por la renta que has generado. Pero como tus activos van perdiendo valor en el tiempo, va a llegar un momento en que vas a tener que comprar unos nuevos. Entonces,
digamos, el sistema económico, el Estado piensa, mira, ese valor que van perdiendo tus activos en el tiempo, te lo voy a considerar en el pago de tus impuestos para que pagues un poco menos de impuestos y eso te lo ahorres y de tal manera que cuando tu activo ya tenga valor cero, tengas dinero para comprarte un activo nuevo. Ya, eso es un poco la facilidad que te da, digamos, el sistema tributario. Entonces, eso es lo que van a ver ahí en el gráfico del flujo económico. Tienes la utilidad bruta, restas la depreciación, o sea, tú deprecias tus bienes, ¿no? Tus máquinas, tus computadoras, calculas su depreciación. El cálculo de la depreciación es relativamente sencillo, ¿no? Eh, Precio al que lo has comprado menos el precio al que lo vendes entre el tiempo de vida útil. Normalmente el precio al que lo vendes es cero, entonces si compras una máquina a 10.000 soles y tiene un tiempo de vida de 10 años, entonces pones 10.000 soles menos precio de venta 0 soles, 10.000. Entre 10 años, 1.000 soles por año es como cuánto se deprecia esa máquina. Entonces cada año la máquina va a perder 1.000 soles de valor. Eso le vas a restar a tu utilidad, ¿no? Esos 1.000 soles le restas a la utilidad, porque ahí le restas la depreciación anual. Entonces tu utilidad, si es 5.000 soles, le vas a restar esos 10.000 soles y tu utilidad solo va a reflejarse como 4.000. Sobre esos 4.000 calculas el impuesto. Ya, calculas el impuesto, que es dependiendo del rubro. Hay algunos sectores que pagan 15%, otros sectores que pagan 25%, otros sectores que pagan 35% de impuesto a la renta. Calculas el impuesto sobre los 4.000, restas el impuesto porque lo estás pagando y luego lo vuelves a sumar la depreciación. Eso es el flujo económico de ese año. ¿Ya? Pero que ahí lo van a ver. Y en la tabla está ya con las ecuaciones, me parece. Entonces tienes tu utilidad bruta, le restas la depreciación de todos tus activos, sobre eso calculas el impuesto, restas el impuesto porque lo pagas y a esa resta de la utilidad bruta menos la depreciación, le restas el impuesto menos el impuesto, a eso le sumas nuevamente la depreciación porque la depreciación no es un dinero que sale de tu caja, es un dinero estimado que tú estás extrayéndolo para calcular el impuesto para tener ese ahorro fiscal. Entonces, le vuelves a sumar la depreciación y con eso tienes el flujo económico del horizonte de tiempo que estás evaluando. Bien. Entonces, eh, allí tienes ya el flujo económico, o sea, es decir, tienes para el año cero toda la inversión y el capital de trabajo, el año uno el flujo económico que tienes, el año 2 el año 3 el año 4 y el año 5, ¿no? Haciendo todas esas operaciones desde los ingresos menos costos, gastos, depreciación, impuestos, sumas de depreciación. Ya está. Entonces, esto es, en teoría, son los flujos de dinero que este negocio va a tener en ese horizonte de tiempo que estás evaluando. Pero me preocupa porque, bueno, yo espero que no haya problema en que tengamos una clase que dure un poco más, ¿no? De lo usual, pero presten atención que nos quedan pocos minutos. Luego, eh, entonces tienes el flujo económico, es decir, los flujos que este negocio te va a generar en ese periodo de tiempo. Y lo que hay que ver es si estos flujos futuros que estás proyectando que te van a generar son realmente atractivos para ti como inversionista. Entonces hay unos indicadores financieros que te van a permitir ver si esto es viable, es interesante. Esos indicadores financieros, los que vamos a ver son el valor actual neto y la tasa interna de retorno, que me imagino que lo han estudiado en el curso de finanzas, ¿no? O de costos, finanzas. Entonces, el valor actual neto es el valor presente de esos flujos futuros que estás preveyendo que este negocio te va a dar, ¿no? Eh, y esto a una tasa de descuento. ¿Por qué? Porque hay que considerar que el dinero tiene distinto valor en el tiempo, ¿no? Normalmente se devalúa, ¿no? Si yo les digo a ustedes, les regalo 100 soles ahorita,
Se los pongo en su cuenta. ¿Quieren que les regale 100 soles? Ya. Mejor te los doy mañana. No hoy, pero mañana. ¿Qué prefieres? La mayoría me imagino que pensará, lo quiero hoy. Porque, pero mañana te doy los 100 soles. El mismo billete. No, lo quieres hoy. ¿Por qué? Porque entre hoy y mañana pueden pasar muchas cosas y no es lo mismo tener esos 100 soles hoy que tenerlos mañana, porque hoy me puedo ir a comprar una rica comida, una cervecita, un vinito, ¿no? Hoy disfruto ese dinero. Esperar hasta mañana para disfrutarlo me pesa, ¿no? O yo en la noche puedo arrepentirme y ya mañana no te doy tus 100 soles, ¿no? O me puede pasar algo que dispongo de esos 100 soles, ¿no? Y ya no te los doy. Entonces, ahí uno se va dando una rápida cuenta de que el dinero en el tiempo no vale igual. Así sean los 100 soles hoy, no es igual que los 100 soles en un año. El mismo billete, no, porque el dinero se devalúa, puede perder valor en el tiempo, porque hay inflación, hay fenómenos financieros que hacen que el dinero cambie de valor en el tiempo, sobre todo hacia abajo, salvo que sea una economía súper estable, ¿no? Pero igual siempre hay un rango de devaluación. Entonces, si tú puedes tener un flujo, flujo económico te dice, el año uno vas a recibir 20.000 soles, el año 2 20.000 soles, el año 3 20.000 soles. Los 20.000 soles del año uno no valen igual que los 20.000 soles del año 2. Los 20.000 soles del año 2 valen un poco menos. Y los 20.000 soles del año 3 valen menos aún. Porque va perdiendo valor en el tiempo. Esto a una tasa, lo que se conoce como la tasa de descuento. Entonces, por eso es que es importante calcular el valor de este dinero que me va a generar el negocio en los próximos años, pero cuánto vale hoy. ¿Cuánto vale ese flujo de dinero? ¿Cuánto vale hoy considerando una tasa de descuento? Eso es el valor actual neto. El valor actual de los flujos futuros, pero al momento de hoy considerando una tasa de descuento. Hoy en día en el Excel lo hacen muy fácilmente. En el Excel que les estoy pasando van a tenerlo. Ahí está. Van a funciones financieras, buscan BNA, marcan el flujo económico y les va a reflejar, tengan cuidado ahí con el primer año que es negativo, ¿no? La inversión y el capital de trabajo son negativos, el resto son positivos, te va a pedir la tasa de descuento y te va a salir ahí. En el Excel que les estoy pasando va a estar ahí la ecuación, así que les va a salir casi automático. Eh, entonces calculan el valor actual neto y cómo se interpreta. Valor actual neto positivo, este negocio vale la pena. Valor actual neto negativo, mejor no te metas en este negocio. Ya, así de simple. Eh, y el otro indicador es la tasa interna de retorno, que también me imagino que la conocen. Es la tasa a la que este negocio le va a hacer rendir a tu inversión. En teoría, la tasa interna de retorno se calcula poniendo el van 0 y viendo a qué van 0 la tasa de descuento que resulta, ¿no? Ahí en el PowerPoint ustedes van a ver la ecuación con la que se calcula el van. Entonces, ahí en esa ecuación con la que se calcula el van, se pone van 0 y se ve qué tasa es la que se tiene cuando el van es 0. Eso es en teoría, ¿no? Lo que representa el TIR es la tasa de retorno de la inversión que te está dando este negocio. Nuevamente en el Excel, ya en las funciones financieras, buscan TIR, marcan el, el- el flujo y les va a reportar la tasa interna de retorno de manera directa. Cuanto mayor tasa interna de retorno, el negocio te está redituando más. Obviamente se espera que sea mayor que la tasa de descuento a la que has calculado el banco. Eso es lo que se espera, pero tasa interna de retorno positiva y cuanto más alta, mejor. Y otro indicador que ayuda a, eh, digamos, valorar si esta inversión, este negocio es interesante, es el periodo de recupero del capital, que es sumando los flujos
generados por el negocio el año uno, el año 2, el año 3, hasta que sea mayor que la inversión, entonces es el periodo en el que estás recuperando el capital invertido. Es un cálculo sencillo, ¿no? La sumatoria de los flujos que sean mayores a el capital invertido y el capital de trabajo y la inversión. Entonces, en ese periodo de tiempo, tú estás teniendo un recupero del capital, ¿no? Una recuperación de tu capital invertido. Entonces, esos son los indicadores que vamos a usar para ver, ¿no? Entonces, hacen su flujo económico, hacen sus presupuestos de inversión, presupuesto de ingresos, presupuesto de costos, presupuesto de gastos, calculan sus depreciaciones, hacen su flujo económico, calculan su BAN y su TIR. Y es muy sencillo. BAN positiva, vale la pena este negocio. Tasa interna de retorno positiva, superior a mi tasa de descuento y alta, es más interesante el negocio, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Luego, una vez que tengas tus indicadores, ya tu flujo armado, es bueno hacer un análisis de sensibilidad, que es someter este análisis financiero a distintos escenarios. Por ejemplo, ¿qué tal si mi precio con el que estoy saliendo es de 15 soles? El, digamos, el gel de tal tamaño, no me acuerdo sus 15 soles, pero no sale en el mercado y empiezo a venderlo a 12 soles. Entonces, ese puede ser un análisis de sensibilidad. El precio que has puesto en tu Excel, cámbialo y pone un precio menor. A ver hasta qué precio soporta eh, tu rentabilidad, tu BAN positivo. Va a llegar un precio en el que ya tu BAN va a ser negativo. Entonces ya sabrás que esto no funciona, ¿no? Entonces, hagan análisis de sensibilidad del precio. Análisis de sensibilidad de cantidad vendida. Tú estás pensando que vas a vender 200 eh, jabones al mes. Pero resulta que sales, empiezas el negocio y solo estás vendiendo 150, 100, 120, 180, no estás llegando a los 200. A ver, haz un análisis de sensibilidad y en tu presupuesto de ingresos resta un poco la cantidad de productos vendidos a una cantidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si no vendo 200 sino 150? A ver qué pasa con el BAN, el TIR, el flujo económico, si se hace, digamos, si se convierte en un no atractivo, ¿no? Entonces, haz análisis financiero considerando un precio más bajo, una cantidad más baja vendida y cambiando también la tasa de descuento. Normalmente las tasas de descuento en análisis de inversión en Perú están entre 10, 12 a 15%, la tasa de descuento. Si yo recomiendo que usen 12, ¿no? El flujo económico que presenten y hagan luego un análisis de sensibilidad con una tasa de 15%. A ver, ¿cuánto sale el BAN con una tasa de descuento de 15%? Entonces, hagan esos tres análisis de sensibilidad, uno sobre precio, uno sobre cantidad y uno sobre hacia abajo, ¿no? Y uno sobre tasa hacia arriba. Entonces, para terminar con nuestro plan de negocio, lo último que se presenta allí, de acuerdo a la estructura que estamos trabajando, son las fuentes de financiamiento. Siempre es bueno poner algún dinero que tú estás, digamos, aportando. O sea, un emprendedor también tiene que saber decir, mira, yo estoy aportando esto. No solo tu conocimiento, no solo tu... Si hay algo de dinero, mejor, ¿no? O quizás algo no valorado. Tienes el terreno y tú dices, yo estoy poniendo mi terreno. No vamos a comprar terreno porque yo estoy aportando el terreno, que tiene un valor de $10,000, por decir así, ¿no? ¿Ya? Entonces tú, ¿qué estás aportando tú? Y luego, si vas a presentar esto a un banco, por ejemplo, ¿qué otras fuentes de dinero ya tienes aseguradas, ¿no? Mira, además, tengo este bono que voy a vender y voy a poner yo el 30% de la inversión que se necesita. Ya está. Entonces, ahí pones tú cómo vas a financiarlo y cómo estás pensando financiar con alguien al quien le pides, ¿no? Mira, inversionistas, estamos buscando que nos inyecten el 50% del capital, ¿no? De la inversión en el capital. Eso es lo que van a pedir, digamos, a un banco, a un inversionista, a un fondo de inversión, ¿no? Hay distintas fuentes de financiamiento y en esta parte del plan de negocio es bueno poner cómo van a financiar el negocio, ¿no? Fuentes internas, aporte propio,
Fuentes externas, un préstamo de un banco de corto plazo, un préstamo de largo plazo. Entonces ahí pones cómo van a financiarlo y eso lo describen ustedes, ¿no? Como piensen ustedes, analicen bajo qué mecanismos podrían financiar esto. Y lo ponen ahí. Entonces, esto es el plan de negocio. Más o menos un documento de 40 páginas. Está, está bien, si no, ya es muy largo. Carne, muchachos, carne. Hay que ir al grano, hay que describir las cosas de manera concreta, concisa, no mucho rodeo. Y muchas cosas se pueden poner en los anexos, ¿no? No todas las tablas van a ir ahí en el texto, muchas cosas pueden pasar a los anexos. Si pueden fotos, imágenes, ¿no? Diseño, la marca, todo eso en el plan comercial, ¿no? Eso en el documento y anexos, muchas cosas pueden ir a anexos, estudios de mercado, datos de mercado lo pueden poner en anexos. En en el documento la información más interesante, más relevante, ¿no? Ya, entonces, eso es un plan de negocio. Cualquier duda que tengan, lo seguimos viendo, me preguntan. Por ahí me han hecho una pregunta sobre mercado, sobre competidores. Sí, es bueno que pongas, si bien vas a vender aquí en la región, que pongas algunos competidores identificados en el norte, ¿no? Porque quizás algunos están en Lima, pero vienen acá, entonces es bueno siempre tenerlos mapeados, ¿no? Entonces, esta es la herramienta de plan de negocio. Esto es lo que van a trabajar de aquí hasta que termine el semestre. Si tienen dudas, podemos reunirnos todavía. Hoy es viernes 12. Todavía la próxima semana tenemos algunas clases más. eh, y la semana del 23 y 26 tendremos mentorías para quienes quieran hacer consultas sobre el plan de negocio. eh, y luego tendremos una última semana con algunos temas ya de cierre. Entonces, a partir de ahora, cualquier duda que tengan, no dejen de escribirme. Muchas gracias por su atención. La clase más larga que hemos tenido hasta ahora, pero no quería cortarla en pleno explicación del análisis económico financiero. El lunes vamos con un ejemplo mejor. Muy bien, muchas gracias. Que estén muy bien.